Miren, acabo de descubrir un nuevo periodista que la verdad me parece bien interesante todo lo que plantea. Compartieron por ahí esta primera columna de opinión que leí de él. Yo no lo conocía, nunca lo había visto en redes, no había leído nunca nada de él. Y me metí a leerla porque me llamó la atención. El título habla sobre el EZLN y pues ya saben ustedes que eso nos llama la atención. Y después me puse a leer otras que ha escrito y la verdad es que, vaya, me gusta su forma de escribir y también sus planteamientos son buenos. Se llama Julián Andrade y escribe en la revista MX. Es la primera vez que lo leo, les repito, y me parece que lo que plantea en esta columna que tituló El EZLN, los abismos ante la 4T, bueno, la transformación de cuarta, es bien acertado. Fíjense lo que dice. Las advertencias continúan. El EZL insiste que hay riesgos de importancia por el deterioro de la seguridad y en ello coinciden con los reclamos que surgieron de la Acción Global Coordinada Chiapas es México, que también fue organizada por plataformas que apoyan al EZLN. Nadie podrá decir que no existieron señales de alarma y de información que permitiera adelantarse a lo que puede ocurrir si en los gobiernos federal y estatal continúa una especie de negación ante los hechos. No sería la primera vez que se desestima lo que ocurre en las cañadas, pero tendría el añadido de esa piedra con la que se tropieza de modo permanente. Los factores de la violencia son múltiples, pero algunos vienen como eco de la conformación de grupos paramilitares que se constituyeron para enfrentar a los zapatistas después del alto al fuego y de las conversaciones de paz desde 1994. Ojo, no ha dejado de haber paracos en Chiapas desde entonces. Porque las presiones nunca han terminado y de algún modo la situación del EZLN quedó en una especie de limbo cuando no se cumplieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados en 1996. El propósito del pactado era dotar de una nueva legislación para proteger las autonomías indígenas, pero el asunto nunca prosperó en el Congreso de la Unión. El EZLN es un movimiento social peculiar que mantiene el discurso simbólico de las armas, pero que en realidad lo relegó desde hace muchos años para concentrarse en una agenda que se inscribe en las plataformas de la izquierda con facilidad. Inclusive, en 2018 trabajaron para que María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, fuera inscrita como candidata independiente a la presidencia de la República. Se les complicó la recolección de firmas que son indispensables para obtener el registro porque es un procedimiento escabroso, nada amable para buscar los apoyos donde no hay internet y no se cuenta con teléfonos inteligentes, pero lograron hacerlo sin trampas, con una honestidad a destacar frente a los estropicios que cometieron otros aspirantes y de los que solo pasó a la etapa de candidato formal Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, entonces gobernador de Nuevo León, con licencia. No, aquí me parece que hay un error porque también alcanzó las firmas la Calderona, pero ya después se bajó de la contienda, pero sí alcanzó las firmas, con trampas, eso sí, con trampas, tanto el Bronco como ella, con el Bronco pues ya ven que hasta de hecho lo denunciaron por eso, por agarrar dinero del erario de Nuevo León para pagar gente, para que fuera a recolectar las firmas. Y por el otro lado a Margarita Zavala, no me acuerdo cuántas firmas eran, 800,000. Ella presentó como 2,100,000, pero el 50% de sus firmas eran falsas. Y la perdonaron. O sea, una de cada 2 firmas que presentó era falsa. Y aún así le dieron la candidatura. Asqueroso. Pero bueno, continuó. Marichuy, en su gran gira por el país en la búsqueda de respaldo, solo gastó 177,000 pesos, frente a los millones que utilizaron los demás contendientes, algunos de ellos hasta llegar a la cifra de 17 millones de pesos, nada más en esto, de la recolección de firmas y el recorrido de la precandidatura. Pero más allá del resultado, lo que se tiene que valorar es el gesto, la apuesta de los zapatistas por participar en un proceso democrático, de batallar por la búsqueda del voto y de hacerlo en el contexto de su propia historia. De algún modo es insólito lo que ocurre con el EZLN y por ello es prácticamente imposible el encontrárselo en análisis tradicionales. Participan democráticamente, pero de algún modo continúan en su guerra.
De ahí que sea lamentable que tengan que padecer acosos diversos y soportar autoridades ineptas. Y no es que ellos esperen mucho de las burocracias, policías y soldados, pero sí dejan constancia de lo que viene ocurriendo y sobre todo esbozan los espantos del porvenir. Los zapatistas nunca se hicieron ilusiones con la transformación de Cuarta. No veían claridad en un proyecto que no consideran de izquierda y mucho menos progresista. Y no lo es. Es la realidad. Los atolizados se niegan a aceptarlo, pero pues no es de izquierda. Su proyecto es muy capitalista, muy neoliberal, muy apapachador de todas las bajezas que cometen los puercos neoliberales en el mundo. Eso es la transformación de Cuarta. Desde 2006, el subcomandante Marcos dejó clara su distancia con López. Juan Villoro recuerda en La figura del mundo que antes de subir a una moto del Sub-Isidro López, es decir, de repartidor de pizzas, el líder zapatista declaró al periódico La Jornada: López nos va a partir la madre. Y sí lo dijo. En su opinión, el líder de la izquierda había heredado demasiados vicios del PRI. Por ello, el subcomandante Marcos nunca fue ni será motivo de apoyos o devociones en Palacio Nacional. Pues claro que no. Los zapatistas consideran que lo que está ocurriendo en Chiapas es consecuencia de un reacomodo territorial y que el tren mal llamado Maya es uno de sus pilares. Para ellos, la distancia con el actual gobierno es pronunciada y sin puntos de convergencia, pero les asiste toda la razón en que la situación de los territorios en que habitan y la andanada de grupos armados contra ellos tiene que ser atendida con la urgencia del caso. Por desgracia, todo indica que la degradación continuará, que hay una negligencia como método de gobierno y que los problemas se profundizarán, esperando que la magia del tiempo los contenga. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julián Andrade, este periodista de MX. Pues sí, es que eso es lo que está pasando en Chiapas. Primero, el ejército zapatista desde 1994 ha padecido los ataques y pues toda la presión de los grupos de paracos formados por los gobiernos en un momento del PRI. Me parece que Chiapas lo gobernó el PRD, recuérdenme, sí, el PRD. Después el Cártel del Verde y hoy de la organización delictiva de la secta. ¿A poco ustedes creen que el delincuente jefe de plaza del cártel del gobierno allá en Chiapas, Rutilio Escandón, no sabe de los grupos paramilitares? Pues dejarían de ser grupos paramilitares. El paramilitarismo es precisamente eso, la utilización de civiles armados para que hagan los trabajos que se vería muy feo que hiciera la Guardia Militar o que hiciera el Ejército o la Policía, y que son financiados y son como las guardias blancas, son como los que hacen el trabajo sucio. Pues esos son los paramilitares, y el paramilitarismo en Chiapas está vigente, existe y es financiado desde el gobierno, apapachado por el gobierno, es un hecho, y ahí están las evidencias y ahí está la violencia en Chiapas. Pero bueno, pues les dejo el video, compas. Ahí vamos a seguir compartiendo información de este periodista. Saludos.